buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Aquí abrimos otra edición de Telenoche con toda la información de último momento en un día con definiciones allí en Estados Unidos hacia Venezuela. Saludo a Jorge, casi 7.000 kilómetros de distancia ahí en la frontera con Venezuela. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Acá, como de costumbre, a las 6 de la tarde, ya poniéndose esto de noche. Primero una aclaración mínima. Estamos efectivamente en la frontera, sí, pero como todos los canales de televisión están transmitiendo que estamos en Cúcuta, en realidad este paraje se llama La Parada y el paraje se encuentra en una población, en una comuna que es Villa del Rosario. Cúcuta sería la ciudad que está pegada a esto. Eso es una aclaración mínima, pero bueno, ya que nos gusta ser precisos, seamos precisos. Y el otro punto que te quería decir, porque he visto medios que hablan de una movilización masiva militar en Colombia a las fronteras. Eso acá no existe. No sé de dónde lo sacaron. Las tanquetas que tenemos acá atrás, que son 3, son las mismas 3 que vimos el domingo y que desplegaron el sábado, según nos dijeron, que es una especie de prevención ante la posibilidad de migración masiva de Venezuela, que finalmente, a Venezuela acá, que finalmente no se produjo. Entonces, esa aclaración es necesaria porque hay algunos medios que vos podés llegar a leer que se movilizó militarmente Colombia y no se movilizó. Lo sí que va a haber son marchas mañana en algunas plazas importantes, probablemente Bogotá, Medellín, no sabemos. Y acá de gente que va a apoyar al gobierno de Petro en reclamo o en repudio a la declaración del presidente norteamericano. Ahí, Jorge, estamos viendo que, bueno, actividad absolutamente normal, mucho moto, mucho auto que va y viene a la frontera, como si fuera absolutamente un día más. Bueno, sí, no solo normal, sino que te diría que hay más movimiento que ayer a esta hora. Y hoy estuvimos en Noticiero 12 haciendo un recorrido por los comercios de la zona. Esta es una zona típica de frontera, Laura, qué sé yo, a ver si los argentinos por ahí conocen la zona que hay entre La Quiaca y Villazón, por ejemplo, en Bolivia. Es una zona típica típica fronteriza, donde hay mucho movimiento de compra y venta de gente. Te diría que gran parte de la población es de origen venezolano, a punto tal que una periodista muy importante, Daniela Pachón, que es una periodista muy importante de Bogotá, me decía: Cúcuta no es Colombia, es Venezuela, claro, para que vos te des una idea de la sensación. Pero a donde íbamos con tu pregunta es que el movimiento es hasta un poquito mayor que ayer y normal comparado con la semana pasada, antes de lo que ocurrió con Maduro en Caracas. Ahora, en un día donde hubo fuertísimas declaraciones y definiciones, ¿no?, de Donald Trump. A ver, definiciones que tienen, dejan en el limbo el futuro o al menos el corto plazo para Venezuela, pero al menos habló, ¿no? Elecciones de manera inmediata, que se va a cerrar el helicoide, ¿no? Hay mucho que ha dicho el presidente norteamericano. Sí, el que se va a cerrar el helicoide es una contradicción, porque por un lado el helicoide, que es el centro de detención clandestina y tortura más grande que tiene Venezuela, comparable con el Estadio Nacional de Santiago de Chile en época de Pinochet, es contradictorio porque no se entendió bien lo que quiso decir Trump. ¿Quién lo va a cerrar? Si lo va a cerrar el gobierno actual, si lo van a cerrar ellos, no se terminó de entender, él no lo aclaró. Pero por otro lado es contradictorio con el decreto de conmoción exterior del gobierno de Delcy Rodríguez en Caracas, que implica que pueden detener a cualquier persona que ellos juzguen que hable a favor de la acción militar norteamericana. Cualquiera que hable a favor de la acción militar norteamericana puede ser detenida en Venezuela, mandó a reforzar los puestos fronterizos, o sea, a más dictadura. Y eso es contradictorio con lo del helicoide. Claro, claro. Saludos, Néstor, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos, Laura? Jorge, ¿cómo te va? Te saludamos a la distancia. Hola, Néstor, ¿cómo te va? Muy bien, Jorge. Bueno, reafirmando lo que decías, Laura, vos, lo vamos a escuchar ahora a Trump, Jorge, si te parece, en esta suerte de pedido que le reconozcan la acción que realizó el sábado en la madrugada en Venezuela. Y si les parece, lo decía en estos términos.
point, they should say, you know, you did a great job. Thank you. Congratulations. Wouldn't it be good? I would say that if they did a good job, their philosophies are so different, but if they did a good job, I'd be happy for the country. They've been after this guy for years and years and years. And, you know, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. But he's tortured people and... Claro, y ahí está, Laura, lo que Jorge decía recién, ¿no? Él dice, estamos cerrando un centro de torturas que tenían. Quizás se esté refiriendo precisamente a eso, al tenebroso helicoide, ¿no? Sí, estaba pensando lo que dijo de Biden, porque me parece que lo trató de miedoso. Los cordobeses diríamos que lo trató de cagón, perdón el uso del término, porque esa es la sensación que a mí me dio, que Biden quería hacer lo mismo que hizo él, pero no se animó. Esa es la sensación que deja el discurso de Donald Trump, y por eso que pide que le agradezcan en vez de criticarlo. Pero lo cierto es que las organizaciones internacionales han dicho que que la acción norteamericana vulnera el derecho internacional, algo que nosotros hemos estado comentando en estas salidas. O sea, es imposible que ninguna organización respalde legalmente, claro, la acción de Donald Trump, más allá de que se esté de acuerdo o no con la decisión. Es decir, vos decís, sacaron un dictador y hay mucha gente contenta por eso. Eso es lo que pide Trump, que le reconozcan. Pero lo cierto es que ninguna organización, ni menos las Naciones Unidas o la OEA, puede decir hizo bien, porque en realidad contraría el derecho internacional. Sí, derecho internacional que por otro lado, y ahí está la gran contradicción, no ha servido para garantizar la democracia, el sustento, la autonomía del pueblo venezolano, ¿no? El derecho internacional hoy se reivindica, pero al pueblo venezolano no le ha dado respuestas, ¿no? Casi 9 millones de exiliados. Ahora, la pregunta, acá, Jorge, perdón, Laura, ha sido el derecho del más fuerte en todo caso, ¿no? Más que respetar el derecho internacional, el que se impuso. La pregunta, Jorge, es si la percepción allí es si el gobierno de los Rodríguez es un gobierno plenamente autónomo, juega ahí, esconde las cartas y no está bien claro si obedece a Estados Unidos, es condescendiente con Estados Unidos. ¿Cómo se lo ven? Mira, primero es la percepción del pueblo común, y no te olvides que esto es un lugar de frontera, de gente muy humilde, que tiene opinión política, sobre todo el venezolano que viene de allá. El colombiano no tanto, pero el venezolano tiene mucha opinión política, pero no, en general, no piensa en esos términos, piensa en el término expectativa. Esperemos que la cosa mejore. Están rogando que haya trabajo, que no hay trabajo. Están rogando que haya combustible, que no hay combustible. Están rogando que haya mercadería, que no hay mercadería. Eso te diría que es el discurso común que impera entre la gente común. Después, una gente un poco más politizada que ya empieza a plantear estas dudas que vos decís, pero no está ni defraudada ni decepcionada, simplemente está expectante, porque ellos piensan, y lo hemos conversado también, que es muy poco el tiempo que pasó entre que se llevaron a Maduro a los Estados Unidos y lo que está pasando ahora. Es muy poco el tiempo que pasó como para saber exactamente lo que va a pasar en el futuro. Me parece que por ahí sí que hay mucha gente está necesitada de que se definan cosas. La gente que necesita volver a ver a los familiares que dejó hace años, no sé si tiene mucho tiempo para esperar, pero bueno, claro, lo cierto es que los tiempos de la política internacional son otros. Lo concreto, Jorge, Laura, es que en las calles de Caracas hubo una manifestación, en las imágenes aparecía como numerosa, multitudinaria, y al final habló Diosdado Cabello, que sería como el segundo del régimen, el ministro del Interior y de Justicia, donde volvió a insistir con aquella idea de que a Chávez lo mataron. Dice, no lo pudimos traer por razones obvias, pero sí lo vamos a traer de vuelta a Nicolás Maduro. Mira. En verdad, es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen.
Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez. No tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron. Pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. Bueno, por otro lado uno dice, Diosdado Cabello es uno de los grandes derrotados, ¿no? Quedaron los Rodríguez al frente, pero poca otra cosa podría decir, ¿no? Es casi como natural ver y escuchar esas palabras, Jorge. A ver, Diosdado Cabello es la cabeza más importante del régimen represor de la dictadura venezolana. Eso es lo que tengo para decir. Y más allá de que parece que es el gran derrotado, porque él montó todo el aparato de inteligencia y de defensa y de protección del presidente Maduro, que finalmente termina haciendo agua. Hoy el régimen venezolano habló de más muertes entre los cubanos y los venezolanos muertos en el operativo norteamericano son más de 50, creo que 55 exactamente, según lo reconocido. Bueno, ese operativo de defensa que montó Diosdado Cabello hizo agua, o sea, fue muy útil y muy eficaz en reprimir a su propio pueblo y absolutamente ineficaz cuando se tuvo que enfrentar con una potencia. Un hombre muy temido que de hecho desde las últimas horas ha endurecido la postura y la presencia militarizada en las calles de Caracas, ¿no? Sí, sí, con el estado de excepción también que decías vos más claro. temprano, ¿no? La posibilidad de que cualquier persona pueda ser detenida. Bueno, vamos a escuchar ahora a Carlos Cherniak, el embajador argentino ante la OEA, Jorge, Laura, en este enérgico pedido que hace por los presos políticos, pero también haciendo mucho hincapié en el gendarme Nahuel Gallo. Hemos insistido en reiteradas oportunidades que las constantes violaciones a los derechos y a las libertades de las personas en ese país debían ser abordadas. En particular, la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y de otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo. En esto queremos ser enfáticos. A estas situaciones se les debe poner fin. Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como se que garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia. Hemos sido claros en varias oportunidades que la diplomacia del silencio es inaceptable. Mientras a nivel regional y universal se registraban y denunciaban prácticas que se consideraban terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, haciendo poner en duda el mismo propósito de esta organización. Señor presidente, pero por ello debemos actuar ahora conforme se espera de nosotros. Bueno, también un palito para la OEA ahí, ¿no? Y sí, la violación de los derechos humanos, los presos políticos, las torturas, los vejámenes, todo lo que se sabe que ocurría ahí en ese gran centro de detenciones y en otros puntos más también de Venezuela, bueno, ocurrió a ojos vistas, se robó una elección el año pasado, ¿no? Es decir, los mecanismos institucionales y democráticos no le dieron una salida a Venezuela. Sí, Jorge. Déjame aportar algo, Laura, Néstor. Visto desde acá y desde el trabajo que estamos haciendo nosotros acá, hay una desprotección de los argentinos respecto de Venezuela, como también de los chilenos, porque ninguno de los dos países tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. O sea, no hay un embajador que levante el teléfono y lo atienda el canciller venezolano. Me parece que se está llenando de bicho acá. Y lo atiende el canciller venezolano y le pregunte una cosa y le conteste otra. Nahuel Gallo es el elemento más importante y más notorio, que está preso hace más de un año, pero hay un montón de gente, argentinos, que necesitan conexión y no la tienen. Y eso no tiene solución mientras no haya un contacto diplomático mínimo entre los dos países. Lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene contacto diplomático con Venezuela, no lo tiene Argentina. Entonces ahí hay un problema serio para solucionar los inconvenientes, no el de Nahuel Gallo, que es el más grande y el más grave sin ningún lugar a dudas, sino los problemas cotidianos que ocurren acá. Hoy, por ejemplo, me contaron, no puedo revelar mucho porque me pidieron que no revele los involucrados, un periodista entró como turista a Venezuela
le detectaron determinado antecedente en el pasaporte cuando lo investigaron. Le habían sellado como turista y le dijeron, bueno, yo le he sellado y puede pasar, pero no se lo recomiendo porque en el próximo retén lo pueden detener y lo van a mandar detenido a Caracas. Entonces se volvió. Claro. Esas cuestiones, si lo hubieran detenido, ¿quién interviene? Claro. Si no tiene relación Argentina con Venezuela. Sí. Y además por cuestiones prácticas, ¿no? Quedas absolutamente incomunicado. Sí. ¿Quién sabe qué fue de tu destino, no? Sí. Y ahí los periodistas... Si les parece, chicos... perdón. No, eso, los periodistas siguen apostados, los medios latinoamericanos, la prensa extranjera, están todos allí en la frontera. Bueno, hoy hubo una explosión de medios europeos, porque claro, están a más distancia y llegan tarde, vino la Deutsche Welle, hemos visto televisoras de Polonia, hemos visto algunos enviados de Rusia, hemos visto japoneses también, pero te soy absolutamente sincero, a esta hora, hoy hay menos periodistas que ayer, bastante menos te diría, bastante menos. Y proporcionalmente hay más presencia de argentino que de ningún otro. Están todas las cadenas de televisión de Buenos Aires, están acá. Cordobeses somos nosotros solos, no hay ningún otro cordobés, ningún otro medio cordobés presente acá. Y casualmente, y hablando de esto, estuvimos charlando con Carolina Moroso, periodista de TN, de Canal 13, especialista en temas internacionales, sobre todo esto que estamos hablando, y esto nos decía. La verdad es que toda esa euforia que hemos visto en las postales de los venezolanos celebrando en estos días alrededor del mundo contrasta mucho con los testimonios que vemos de los venezolanos que salen de Venezuela, que vienen ocasionalmente aquí a Cúcuta, pero que tienen en sus rostros el miedo y la incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque el sistema se mantuvo, porque algunos de los principales actores, mejor dicho, todos los principales actores del entramado político del régimen de Maduro se mantienen. Trump y el gobierno chavista actual, ¿son un acuerdo o son un desacuerdo? ¿Cómo lo ves vos eso? Es que yo creo que no hay un único actor o no hay una única fuerza dentro del chavismo. Me parece que en disputas de poder intestinas que se dirimen, me parece que ahí se va a trazar cuánta posibilidad tiene de prosperar esta ficha que ha apostado Estados Unidos a una transición de la mano de Delcy Rodríguez. Me parece que de eso va a depender, de quién gane la pulseada interna dentro del chavismo. Por supuesto que, la apuesta y el deseo de muchísimos venezolanos es que esto termine en un llamado a elecciones libres, la liberación de los presos políticos, la restitución de derechos en Venezuela. La verdad es que con la noticia que recibimos hoy, con algunas de las señales que empezamos a ver internamente, bueno, el panorama parece bastante más complejo. Yo lo que percibí en los testimonios, no sé si te pasó lo mismo a vos, es, te diría, una mirada hasta inquietante y temerosa en muchísimos venezolanos, sobre todo los que vuelven, los que vienen ocasionalmente a Colombia, por lo que pueda llegar a pasar en los próximos días y porque incluso no pueda haber una restricción mayor para ellos dentro de Venezuela. Muy claro, ¿no? Esa incertidumbre de si esto va a funcionar o no, si es una transición, más allá de lo que pueda durar, obviamente que el mundo espera que sea rápida, ¿no? Pero si efectivamente va a ser una transición que va a desembocar en una Venezuela libre, porque si no es una jaula por otra. Los analistas, la mayoría de los analistas coinciden, esto último que decía Carolina Moroso, de que a Estados Unidos hoy por hoy le conviene que siga este régimen residual del chavismo porque es el que de alguna manera puede garantizar la paz interna. No sé si has tenido oportunidad de charlar con otro, Jorge, pero me parece que va por ese lado la mirada, ¿no? Bueno, sí, es una mirada muy común, pero quiero señalar esto porque también es la mía, la sospecha, mi mirada y la de todo el mundo, la de buena parte del mundo, pero sin muchos datos sobre qué se están cociendo, qué se está cocinando en los entresijos del poder, básicamente en Washington y en Caracas. O sea, estamos especulando con algunos datos, eso vos lees las columnas del New York Times y puede que ellos tengan algún dato mayor, pero estamos especulando sobre un tema que
del cual desconocemos la fibra íntima. Yo ahora, la producción me pidió que me despida por el momento, porque tenemos que seguir presentando cosas por allá. Simplemente les digo que en mi próxima aparición nos vamos a alejar un poquito de la política y vamos a meterle una carnadura humana muy linda que hemos visto esta tarde acá en esta zona fronteriza, que involucra a chicos e involucra a Messi y a Maradona. Está bien. Bien, buenísimo, Está bueno. buenísimo. Bien, Jorge, nos despedimos, ya volvemos contigo en un ratito. Saludamos a Eugenia. Hola, Euge. ¿Cómo estás? andamos? Euge. ¿Qué tal? Buenas tardes.